Estudiar el presente es la mejor manera de hacer frente al futuro. La pandemia del COVID-19 es una batalla a contrarreloj. Las decisiones que se apoyen en la ciencia y el conocimiento serán las más efectivas ante esta contingencia. Los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, creadores de Jalisco a Futuro, un instrumento que contribuye al desarrollo del Estado, ahora aplican sus conocimientos para darle respuesta a la pregunta ¿qué pasará en Jalisco después del COVID-19? De la mano de los especialistas y a lo largo de 18 reportes se analizan temas como salud pública, economía, discapacidad, política, salud mental, diversidad, educación, adultos mayores, seguridad, entre otros. ¿Qué herramientas tenemos como ciudadanos para hacer frente a esta problemática? ¿Cómo podemos armar un plan de relanzamiento de la economía? ¿Qué alternativas podemos impulsar desde los gobiernos, la iniciativa privada, las universidades y la ciudadanía en general para sortear este reto? Las mentes más brillantes de Jalisco y México se han reunido para dar sus respuestas a estas interrogantes y de esta manera juntos encontrar el mejor escenario para nuestro estado. El futuro podrá ser incierto, pero si nos preparamos tendremos la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el sitio jaliscoafuturo.mx. Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a este webinar que organiza la Universidad de Guadalajara. Ya desde hace un rato, desde que estamos en pandemia, tenemos estos seminarios virtuales en los que hemos analizado por una parte todas las facetas de la vida que han sido impactadas por el COVID-19 o la COVID-19 y por otro lado estos webinars que hacemos los viernes en los que vemos hacia adelante, en los que tratamos de ver cuál es el camino que podemos andar para el mañana. Y hoy es especialmente relevante porque hoy vamos a hablar de una de las facetas que yo creo que son las que nos dan brillo como especie, de las que sí nos podemos sentir orgullosos, que es la educación, esta capacidad que tenemos los seres humanos para transmitir conocimientos a las siguientes generaciones y ponerle los peldaños para que ellos sean una sociedad mejor, una civilización más competente y pues eso, hoy vamos a hablar sobre el futuro de la educación, la universidad, las universidades, la educación básica, el diagnóstico de cómo lo estamos viendo en México, las visiones públicas que se tienen sobre la educación y para eso tenemos a 4 panelistas fregoncísimos con todas las credenciales académicas para apantallarnos, pero como ustedes saben, ahora estamos en casa y todos nos vamos a hablar por nuestro primer nombre. Le agradezco mucho al equipo que hace posible estos webinars. Ustedes saben, es la Vicerrectoría Ejecutiva de la Universidad, también la Coordinación General Académica, la Coordinación General Administrativa y de Infraestructura Tecnológica, el Centro de Estudios Estratégicos y, por supuesto, todo el proyecto de Jalisco a Futuro, que es el que construye esta perspectiva en muchos temas para el Estado y para el país, viendo, por supuesto, al mundo. La primera parte de este webinar vamos a escuchar a nuestros panelistas en un breve planteamiento en el que nos van a hablar sobre el futuro, lo que ellos ven como tendencias de la educación en México, quizás hasta en el mundo. Y después vamos a tener un diálogo en el que los invitamos a que nos manden sus quejas, preguntas, comentarios, sugerencias, complementos a través de las redes sociales, en Twitter, Facebook, YouTube. Y ustedes saben que además este programa se está transmitiendo a través de el Canal 44, todos los medios de la Universidad de Guadalajara, Canal 44, Red Radio Universidad de Guadalajara, la APP que nos permite también transmitirlo en el interior del estado y en algunas localidades de Estados Unidos, pero por redes sociales, por favor, háganos sus comentarios para que también su voz se escuche en este webinar. Y sin más, le doy la bienvenida a nuestro primer panelista, él es el doctor Adrián Acosta. Ustedes seguramente ya lo conocen, es un académico muy respetado en Jalisco y en el país, y él es además el coordinador del proyecto Jalisco a Futuro. Él nos va a platicar, pues, ¿qué tal si empezamos con el panorama y las visiones sobre la educación? ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido. ¿Qué tal, Ibabel? Muchas gracias y un saludo a los colegas. Bueno, yo quisiera iniciar, digamos, esta conversación recordando que hace casi 30 años, en 1992, Gilberto Guevara Niebla coordinó un libro, una publicación, que se tituló La catástrofe silenciosa. Ese libro fue importante porque registraba una serie de problemas en el sistema educativo de muy diferente índole y calibre que ayudaban, digamos, a tener una imagen preocupante sobre la educación
y que se detenía mucho en varios aspectos que habían sido poco examinados en términos educativos. Me recuerdo claramente los problemas del centralismo educativo, de la burocratización educativa, las bajas tasas de eficiencia terminal, los problemas de deserción, de abandono escolar, los problemas de politización derivados del sindicalismo, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la ausencia de mecanismos de evaluación. Es decir, había un diagnóstico sobre el sistema, sobre el funcionamiento del sistema, que registraban muy bien los puntos críticos que había que atacar para resolver, digamos, esto que denominaban de manera escandalosa y un tanto dramática como la catástrofe educativa. Hoy, a casi 30 años, tengo la impresión de que en el contexto de la pandemia estamos experimentando una nueva catástrofe silenciosa. Es una catástrofe, sin embargo, cualitativamente diferente a la que vivimos hace 30 años o se registró hace 30 años. Es una catástrofe silenciosa en el sentido de que va más allá del funcionamiento del sistema escolar y que se enraiza, digamos, en distintos componentes de la vida social, de la vida pública. Yo me atrevería a decir que hoy la catástrofe silenciosa tendría que ser traducida en términos de un proceso veloz de desinstitucionalización de la escuela. ¿Qué significa esto? Lo que estamos mirando es, de manera paradójica, cómo la crisis, el manejo de la crisis, no solo en México, sino en todo el mundo, está privatizando la enseñanza. ¿Cómo la privatiza? La escuela es sustituido por la casa familiar. Los maestros son sustituidos por los padres de familia y en especial por las madres, cosa que ya venía sucediendo. Los espacios de socialización, de interacción social, que eran los salones, los patios de recreo, desde la primaria, el preescolar hasta la universidad, están siendo sustituidos por las plataformas digitales. Es decir, estamos en un proceso de desinstitucionalización muy rápido, surgido en un contexto de emergencia, un contexto inédito, por supuesto, que está teniendo efectos devastadores en la educación. Hace unos días, el propio secretario de Educación planteaba que se calculaba que en la transición del fin del ciclo anterior, escolar anterior, y el que está iniciando, se está registrando un 10% de abandonos en educación básica. Estamos hablando de 2,5 millones de niños y jóvenes que dejaron la escuela. Y en términos de educación superior estamos hablando del 8%, alrededor, un poco más de 300,000 estudiantes. Es decir, ahí tenemos un efecto duro, digamos, cuantitativamente importante por sí mismo, pero que nos habla de la magnitud de lo que estamos enfrentando. Hay otros elementos que yo esperaría ver más adelante, pero que tiene que ver con, digamos, las limitaciones que tiene la educación virtual, la educación a distancia, el uso de las plataformas para enfrentar la crisis. Y me parece que ahí hay un punto que no toca suficientemente estas dimensiones profundas de la desinstitucionalización educativa. Para decirlo en breve y de manera provocadora, quizá, no hay algoritmo que nos resuelva el problema de la cohesión social. No hay aplicación alguna que nos resuelva el problema de las redes sociales, de las formas de socialización, de los hábitos y rutinas que constituyen, digamos, el corazón de los aprendizajes sociales. Eso no lo resuelven las plataformas, ni lo resuelven la educación a distancia. Esas resuelven otras, pero tienen muchas limitaciones. A mí me parece que esa parte es importante, digamos, profundizar o discutir o reflexionar de cara a cualquier futuro imaginable. Pues, Adrián, no nos estás dibujando un panorama de ninguna manera optimista. Y es más, yo voy a empezar aquí a poner el primer elemento de ruido. Estoy totalmente en desacuerdo contigo. ¿Cómo que silenciosa, Adrián? No es una catástrofe silenciosa. O sea, yo veo que tiene muchísimo ruido. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Ahora le doy la bienvenida a
la doctora Angélica Buendía. Ella es profesora investigadora de la UAM Xochimilco, esta institución que todos también queremos tanto. Ella, fíjense, además ella es experta en esto, ella fue presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y por lo tanto ella nos va a mostrar un panorama sobre cuál es la visión de política pública frente a la educación pues, para los próximos años. ¿Cómo está diseñando el actual gobierno la ruta que vamos a caminar? A ver si está bien diseñada, si no, platícanos. Se le llama el programa sectorial, así lo conocen todos los expertos, el Plan Sectorial de Educación. Angélica, por favor, activa tu micrófono. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. Primero agradecer la invitación, es un gusto igualmente estar con mis colegas y queridos amigos. Bueno, pues yo creo que Adrián ha abierto esta vena tan dolorosa que estamos viviendo ahora con la crisis, con la pandemia, que es, pues sí, como tú bien decías, no una masacre, una cuestión silenciosa, sino una cuestión que realmente nos ha colocado en una situación en la que difícilmente hubiésemos imaginado. Y a eso pues hay que agregarle el rumbo de la educación en general, y que nosotros ya veníamos vislumbrando, que ya veníamos observando en la lógica de lo que representaba una transformación y un cambio de gobierno, o un cambio de gobierno y la espera de una transformación en un proyecto educativo en los diferentes niveles que la educación debe abordarse, ¿no? Y bueno, es difícil hablar de la política en términos de la generalidad, pero por lo menos yo creo que el gobierno hace un diagnóstico, en ese estoy de acuerdo, sobre el punto de partida de cómo orientar la educación en el país y los logros y los retos que teníamos pendientes con los gobiernos anteriores. Y yo también me situaría en estos últimos 30 años, que han significado, que significaron por lo menos hace 30 años un cambio, o la intención de un cambio para la educación mexicana en todos sus niveles. Y es ese diagnóstico que parte de lo que ahora me parece, coincido con Adrián, se intensifica, el tema de la desigualdad. Creo que detrás de los grandes problemas educativos y de otros, de los problemas que ahora estamos viendo en términos de salud, en términos económicos, de los grandes problemas que está enfrentando el país, está la desigualdad. Y en la educación, por lo menos, la desigualdad se ha intensificado. Ya lo comentaba Adrián, pero se ha intensificado en la lógica de que ese abandono escolar está asociado a la desigualdad en cuanto al acceso, en cuanto a la disposición de mecanismos y, por supuesto, en cuanto a la disposición en términos de lo que la educación significa como un proyecto transformador y un proyecto de cohesión y de solución de problemas sociales. Entonces, creo que ahí el gobierno ha atinado en cuanto a su diagnóstico. Las desigualdades eran inaceptables, dice ahí Atkinson, un autor que trabaja mucho el tema de desigualdad, son inaceptables y estaban a la vista. Sin embargo, bueno, pues la lógica misma del mundo, la lógica del país y los cambios que se trataron de incentivar desde hace 30 años, pues habían dado ya algunos pasos, no digo habían resuelto los problemas, pero se habían dado pasos importantes en términos educativos. ¿Qué vemos ahora? Bueno, yo me centraría en algunos puntos, el programa sectorial de educación, que es el instrumento con el que se diseña el rumbo de la educación. Primero, no va a ser un programa sectorial de 6 años, ya de ninguna manera. Estamos prácticamente a terminar este año y nos quedarán 4 años para impulsar. No obstante, creo que algunos proyectos que señala el programa sectorial de la política educativa pues ya han venido caminando. Específicamente el tema de las universidades, de la ampliación de la cobertura de la educación superior con el tema de las universidades Benito Juárez, ¿no? Poco sabemos, pero sabemos que están. Y ahí están y son o han sido la gran bandera política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, bueno, pues a raíz de la identificación de las desigualdades, la política se va a centrar, o por lo menos está buscando centrarse en 3 grandes ejes, que es la equidad, una educación con equidad, el tema de género, que de pronto se desdibuja. También debo decir que es un documento pesado, es un documento denso en el que a veces se desdibujan los objetivos y se desdibujan los planteamientos, pero que por lo menos uno puede ubicar ahí al asunto de la equidad, que significa no solamente el acceso de los jóvenes o de los niños a las escuelas, sino su permanencia y su egreso y su logro educativo. Y entonces yo veo como 3 grandes temas: la obligatoriedad y la gratuidad de la educación como un derecho en México.
Y creo que ahí el reto, como lo acaba de señalar Adrián también, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque de por sí la pandemia no aparece, ¿no? Aunque el programa acaba de salir en plena pandemia, la pandemia nunca aparece como un elemento de crisis en el sistema educativo y en general en el país. Sin embargo, pues aquí está ya, la estamos viviendo, y el tema de la obligatoriedad y gratuidad pues ya tiene sus primeros efectos con el abandono escolar provocado por la pandemia. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar en ese sentido? No sé, creo que hay mucho que discutir, pero por lo menos en la educación básica hay algunos datos, pero en la educación superior ya traíamos un rezago educativo importante. Nosotros tenemos una cobertura del 38%. De cada 10 jóvenes, 4 ingresan. En edad de entrada a la educación superior, 4 lo hacen. Y eso creo que ahora va a ser un gran problema en términos del abandono escolar, en términos también de lo que significa la participación de los sectores, ¿no? Público-privado. Y bueno, se prevé una crisis para el sector privado, no lo sé, yo no estoy tan segura. ¿Por qué? Por el abandono de jóvenes en las escuelas privadas, por los efectos económicos, pero también creo que la educación pública va a tener ahí sus efectos, ¿no? Y lo otro es este acceso obligatorio y estos modelos de ingreso que se están modificando en las universidades para dar respuesta a la solicitud del gobierno de ampliar la cobertura. Entonces, bueno, ahí también hay todo un dilema, porque tú puedes abrir las puertas y decir que entren todos a mi universidad, que no hay examen de admisión, que pasen, pero adentro la situación es muy difícil. ¿Cómo? ¿Quién va a atender a los estudiantes? ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones van a estar los profesores? ¿Van a ser profesores de tiempo completo? ¿Van a ser profesores por hora? ¿Cómo vamos a resolver ese gran tema del acceso obligatorio gratuito, en donde creo yo que nuestras universidades públicas autónomas tienen un rol fundamental? ¿Por qué? Pues porque son las que atienden a la mayoría de estudiantes en el país, ¿no? El otro gran tema está asociado al ingreso y es el tema de la calidad, que hoy se ha llamado la excelencia, o por lo menos en el programa sectorial se dice, no hablemos ya de calidad, porque cuando hablamos de calidad realmente no logramos nada durante 30 años. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que tuvimos logros en tema de la calidad. Sin embargo, también veníamos trabajando con un modelo de calidad que se agotó, ¿no? Que sí, es un modelo de acreditación, de evaluación, que se convirtió finalmente en una cuestión de simulación, de mercado, que a las instituciones les costaba mucho y que servía más bien para ganarte una estrella y decir que eras de calidad, pero que por lo menos en investigaciones que conocemos, da cuenta de que realmente la calidad no necesariamente mejoró por esos mecanismos, ¿no? Pero creo que también hubo efectos positivos de ello. Y a pesar de que la política actual o el gobierno actual dice romper con todo ese esquema de calidad que veníamos trabajando, se contradice y después señala es que hay que reforzar y reafirmar la existencia de un sistema nacional de evaluación y acreditación que asegure ahora la excelencia, ya no la calidad, la excelencia. Quién sabe cuál sea la diferencia exactamente, a mí no me queda claro. Son un par de conceptos pues que se te diluyen, ¿no? Que a veces es difícil materializarlos, pero que uno sí logra evidenciarlos cuando valoras el trabajo de las instituciones, valoras lo que están haciendo los egresados, conoces qué están haciendo, tratas de lograr que los jóvenes que salen de las universidades por lo menos tengan una mejor calidad de vida, puedan desarrollarse para sí y para la sociedad. Y entonces ahí hay una contradicción. Terminamos un modelo que fue fallido y ahora tenemos que entrar ahí. Y finalmente, ya para cerrar, es el gran tema de la gobernanza y de la coordinación entre los diferentes sectores de las instituciones, ¿no? Que también va a ser un tema pendiente y que nos coloca a la luz otra vez, me parece a mí, del debate público-privado y de la diversificación de instituciones que tenemos en el país para atender a los jóvenes. Muchas gracias. Pues me quedo con la incertidumbre, con el camino que ahora vamos a seguir con este nuevo programa, porque no me queda claro y a lo mejor más adelante podremos abundar en ello, los cambios que hay frente al pasado, ¿no? Esto que nos mencionas, a ver si ahorita le damos más a ello. Muchas gracias, Angélica, qué interesante, pero qué incierto es todo. Yo ya estoy pesimista, confundida, y ahora le voy a dar la palabra y creo que todavía va a ser más, o sea, todavía me va a arruinar más mi fin de semana. El siguiente panelista, él es el doctor
Vitze de Vries. Él es experto en educación superior, es profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero ahora es nuestro corresponsal en Mazatlán porque se fue a hacer unas prácticas y lo agarró la epidemia y allí se tuvo que quedar. Así que desde allá nos está acompañando Vitze. Vitze, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, adelante, Vitze, platícanos. ¿Cuál es tu diagnóstico? Pues seguiré la línea que pintaron Adrián y Angélica, en el sentido de que el plan sectorial es como nuestra ruta a seguir en los próximos 4 años y lo podemos comparar con lo que está pasando en la realidad. Y en ese sentido, si uno lee el plan sectorial, pues me da la sensación de ver el pronóstico del tiempo en la tele y dicen que va a haber sol todos los días y uno mira por la ventana y ve que cae lluvia y hay tormentas eléctricas. O sea, el plan sectorial describe una realidad que se basa en la situación en el 2019 y no toma en cuenta para nada la crisis que estamos viviendo. Y no solamente me refiero a la crisis de salud, sino la crisis económica. O sea, hay una planeación para 4 años con un presupuesto, pero estamos en una crisis económica y es previsible que el dinero no alcanzará para lo que plantea el programa. Ese es un problema grave, creo. Un plan sectorial que no contempla la realidad que estamos viviendo. Está hecho en el aire y se transmite por la tele y afuera el clima sigue como está. Tiene un apartado muy problemático también sobre la infraestructura cuando señala que hay muchas deficiencias, hay escuelas sin luz, escuelas sin agua, muchas escuelas sin acceso al internet, lo cual pinta un panorama de que la educación a distancia no será muy factible en los próximos años. Pero lo que propone el plan es invertir mucho dinero en infraestructura, como la construcción de edificios para las nuevas universidades del sistema Benito Juárez. O sea, toda la infraestructura va a ser presencial. No hay un rubro importante para educación a distancia. Esa solución no se presenta en el plan. Un tercer factor que creo que es problemático es que todo el plan sectorial que habla sobre todo el sistema educativo no hace ni una sola mención del sector privado. El sector privado para el actual gobierno no parece existir. Entonces, en educación superior tenemos un grave problema porque el 35% de la matrícula está en las privadas, muchas privadas están cerrando y con eso esos estudiantes se quedarán en casa o se postularán para el sector público, con lo cual crece la presión sobre el sector público. No hay un plan de rescate de educación privada como hay en otros países. Y un último punto que creo que es problemático es que hay una crítica a los programas de estímulos y la política hacia las condiciones laborales de docentes, donde dice, bueno, gracias a los estímulos hemos dejado la docencia y nos hemos dedicado a otras cosas como académicos. Tenemos que regresar todos a la docencia y tenemos que contratar más personal de tiempo parcial para atender a todos los estudiantes que queremos atender en licenciatura. No hay de otra.
Entonces, yo creo que con esos factores se pinta un panorama. Yo creo que es una crónica de una catástrofe anunciada ampliamente en el plan, donde en el futuro vamos a tener universidades públicas con muchísimos estudiantes sin examen de admisión, con grupos grandes que no caben dentro del salón y con profesores de tiempo completo o de medio tiempo, tiempo parcial, con salarios bajos, con pocos estímulos que se dedican principalmente a la docencia. Entonces, con eso volveríamos a la fase inicial que pintó Adrián, la crisis que estaba presente a finales de los 80s, donde decían, el sistema no puede seguir así. Pues, ¿qué hacemos ahora? Volveremos a ese escenario de antes para atender la mayor cantidad de estudiantes posible sin preocuparnos por lo demás ni por las finanzas. Creo que ese es mi juicio preliminar. Vice, muchas gracias. Pues sí, lo había apuntado también Angélica, y ahorita tú pones el énfasis en eso, en este dilema que hay entre la obligatoriedad y la cobertura frente a la posibilidad de dar una educación que ahora ya no es de calidad, ya nos dijo Angélica, ahora es de excelencia, que tampoco no sabemos qué significa, pero ya ahora será de excelencia. Y está el dilema. Bueno, y apuntas el tema de las universidades, ¿no? El papel que tendrán las universidades en este contexto. Y eso le va a dar pie, o a mí me da pie a presentarles a nuestro siguiente panelista. También ya lo conocen, es el coordinador general académico de la Universidad de Guadalajara, el doctor Carlos Iván Moreno. Carlos Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Nos vas a platicar sobre las universidades y sobre la Universidad de Guadalajara, imagino. Hola, Ibabel, buen día. Saludo al auditorio y a mis colegas y amigos panelistas. Y bueno, antes que nada, felicitar a Jalisco a Futuro por este enorme trabajo que han estado haciendo en los últimos años. Bueno, a mí me gustaría también contribuir, Ibabel, a documentar tu pesimismo, pero a nivel, en el contexto global de la educación superior, y ya en las intervenciones subsecuentes pudiéramos hablar un poco más en lo específico de la Universidad de Guadalajara, por supuesto. Pero me gustaría abordar esta primera intervención planteando una paradoja importante que está viviendo el sistema educativo superior a nivel mundial. Porque como decía Adriana al inicio de esta desinstitucionalización, ¿sí? Esto no solamente se da obviamente a nivel México, sino a nivel internacional, y está contribuyendo a una rápida reconfiguración global de todo el sector educativo superior en el que me enfocaré. Y bueno, desde antes de la pandemia ya había muchos procesos de cambio, de disrupción, etcétera, en el sentido de la necesaria transformación de los sistemas educativos superiores ante las nuevas demandas del mercado, de la tecnología, etcétera. Por ejemplo, ya antes de la pandemia, un año antes, 2 años antes, la OCDE estimaba que 375 millones de personas aproximadamente iban a cambiar de ocupación, no de trabajo, sino de ocupación en los próximos 5, 10 años, que 14% de los trabajos podrían ser automatizados, digitalizados en los próximos 5 o 10 años. Y lo que pasa con la pandemia es que eso se aceleró a 5 a 10 meses. ¿Sí? Entonces, esta transformación de los sistemas productivos tecnológicos obligan, ahora más que nunca, me parece, a las universidades a contribuir a ese reentrenamiento, reconfiguración de las capacidades humanas para hacer frente. Pero bueno, esto se da, y aquí presento esta paradoja, cuando en la pandemia a la vez se están reduciendo los presupuestos a nivel global para las universidades, los recursos tanto públicos como privados, y en particular a mí sí me preocupa que en nuestro país estamos más preocupados por discutir si existe o no la 4T, cuáles son sus configuraciones filosófico-históricas, etcétera, etcétera, que a debatir lo que implica la 5G.
por mencionar un ejemplo de disrupción tecnológica global. Entonces, esto me parece preocupante. Tendríamos que estar pensando más en el futuro, menos en el pasado. Algunas cifras globales, reitero. En una reciente edición de esta revista, El Economist, revista británica, plantea que se estima una caída en los ingresos de las universidades públicas y privadas a nivel global de entre el 20 y el 25% a nivel global. Esto es verdaderamente dramático. Entre un 10 y 15% de las universidades norteamericanas, sobre todo las más pequeñas, van a cerrar o están en riesgo de cerrar. Incluso si en el 2009 se rescató a Lehman Brothers y otras financieras globales, ahora se está rescatando a las universidades financieramente. Las universidades norteamericanas pidieron un rescate de $50,000 millones. El gobierno les dio solo $14,000 millones para que pudieran sacar adelante sus asuntos prioritarios. Entonces, ¿qué está sucediendo la pandemia? ¿Qué está impulsando? Una nueva desconfianza hacia la educación superior, que ya se había vivido hace algunos años, ¿sí? Pero se reedita, en donde las universidades estamos obligadas a estar demostrando constantemente, mostrando y demostrando nuestro impacto social, cómo estamos contribuyendo a la solución de los problemas inmediatos, mediatos y de largo plazo. Las universidades que no logremos estar constantemente mostrando y demostrando nuestro beneficio social, vamos a tener problemas como parte de esta reconfiguración internacional. ¿Cuáles anticipo a nivel global con estos datos? ¿Cuáles son algunas de las tendencias? Y con esto pues cierro esta primera intervención, que es, me parece que las universidades más grandes, más consolidadas, más famosas, más prestigiadas en todo el mundo, no van a sufrir tanto. ¿Sí? Universidades como Harvard, Sao Paulo, la propia UNAM, la Universidad de Guadalajara, me parece que estas ondas de choque no van a llegar de manera tan intensa porque dependen, o sea, ya sea de un alto prestigio, pero también en el caso de América Latina de recursos principalmente públicos. Esto es una ventaja, pero también puede ser contraproducente si no tenemos ese incentivo a transformarnos de manera rápida, pero bien pensada. En segundo lugar, se está reconfigurando el sector de manera muy rápida hacia escuelas y universidades mucho más orientadas a las vocaciones productivas, a la educación continua, a los programas más cortos, más flexibles, en detrimento, y hay que decirlo, esto también es un riesgo, de las humanidades, de las ciencias sociales, de la reflexión, de los procesos de educación de posgrado, doctorados, que bueno, se pueden incluso interpretar por muchos gobiernos como demasiado caros y demasiado largos. 3, los colegios, las universidades, colegios medianos, pequeños, orientados hacia las artes liberales, las humanidades, están en un problema grave, ¿sí? Existencial en todo el mundo, sobre todo a nivel privado. Pueden cerrar, están cerrando en muchos países. Y esto, particularmente en América Latina, ya se mencionó previamente, va a contribuir a un aumento de la presión hacia las universidades públicas en cuanto al aumento de la matrícula. Esto se concatena, y ahí para documentar un poco más el pesimismo de Ibabel, con caída en los presupuestos, caída en la recaudación fiscal y una menor atención presupuestal hacia la educación en general y a la educación superior en particular. Y cierro con un dato: en los últimos 3 años, 4 años, el presupuesto educativo en México, el peso de la educación ha disminuido en el presupuesto vis a vis otras necesidades, ¿sí? Y el peso de la educación superior también ha disminuido ligeramente del 16 a la fecha. Entonces, la educación, cuando más se requiere para la transformación económica y la adaptación a este shock del COVID, es cuando menos apoyos públicos y menos recursos privados de mercado está teniendo. Esto supone, y cierro, pues una tremenda capacidad de innovación, de creatividad y de resiliencia para poder sortear pues esta enorme crisis global, crisis existencial, que reitero, está reconfigurando todo el campo organizacional, todo el sector de educación superior global. Gracias.
Gracias, Carlos Iván. Pues sí, sí abonaste a mi pesimismo, pero vamos a hacer un paréntesis en este pesimismo. Tenemos ya un diagnóstico que han planteado ustedes cuatro sobre la difícil situación que estamos viviendo en México y la difícil situación que está viviendo la educación. Pero entonces vamos a ver si esto, ¿qué les parece? Si vemos si esto es algo que puede ser sorteado, que es un periodo. Adrián había dicho al principio que estábamos viviendo una catástrofe. Angélica, cuando lo citó, se equivocó y me gustó que se haya equivocado porque utilizó la palabra masacre. Yo pregunto, Adrián, ¿esto es una catástrofe? Es decir, ¿implica una destrucción irreversible? ¿Es una crisis? Es decir, ¿implica un momento de ruptura y transformación posible? ¿O es una masacre? Como dijo Angélica, que no se las tengo que explicar. Adrián, activa tu micrófono, por favor. No, ya nos explicó todo, ya olvídenlo, ya respondió. Es una catástrofe, yo subrayaría, digamos, es un desastre que va a tener un impacto grande en la vida social y en la vida escolar. Me parece que no me parece que sus efectos sean transitorios, no me parece que sus impactos sean de coyuntura. En realidad, lo que estamos viendo es que es como una coyuntura tiende a convertirse en una estructura. ¿No? Y esto está generando tensiones y problemas que no habíamos advertido con tanta fuerza. Yo por eso, insisto, sí creo que sí mantendría que esta es una catástrofe. No sé si silenciosa, a lo mejor Ibabel tiene razón. Quizá el mejor adjetivo sería una catástrofe áspera y ruidosa, como se titula el último disco de Bob Dylan, ¿no? Es decir, es una catástrofe muy escandalosa, porque la estamos efectivamente viendo todos los días, ¿no? Y a la que había que agregar, en términos de imaginar sus posibles consecuencias y evolución futura, por lo menos dos factores. Uno, algo que frecuentemente se nos olvida o lo damos por supuesto, el factor demográfico. Desde hace rato en México iniciamos una transición demográfica que significa, para decirlo en breve, que vamos a tener menos niños y más jóvenes y adultos en los próximos años. Esta la iniciamos desde finales de los 80. Es decir, y uno lo ve en las estadísticas del sistema educativo mexicano y en el mundo. Las primarias tienden a achicarse. La pirámide poblacional tiende a achatarse y se engrosan, digamos, los niveles superiores de los grupos etarios, de los grupos de edad, ¿no? Particularmente los mayores de 15 años. Y eso tendrá un enorme efecto, ya está teniendo un enorme efecto en la capacidad de la educación superior para absorber a estos nuevos jóvenes. Entonces, ahí hay un factor duro, un factor estructural que, digamos, va a presionar por abrir de alguna manera o modificar o reestructurar las ofertas públicas y privadas en educación superior en condiciones, creo que hay que anticiparlo, de bajo crecimiento económico, el trancazo en términos del Producto Interno Bruto, la CEPAL, los organismos internacionales lo han dicho, y esto le va a pegar a las finanzas nacionales, y esto va a generar costos, la expansión de la educación superior, que no sabemos bien de dónde se van a salir esos recursos. Y Oye, Adrián, perdóname que te interrumpa, pero entonces solo para que nos quede claro, ¿estamos perdiendo nuestra capacidad social para enseñar o perdimos varias generaciones? ¿O las dos cosas? Yo estoy pensando que la capacidad de los aprendizajes sociales se está erosionando en estos meses y temo yo que en los próximos años. ¿A qué me refiero con la erosión? Y ese es el otro factor, aparte del demográfico. Cuando se privatiza de manera veloz y espontánea, digamos, entre comillas, la educación y se confina a la casa y a la familia y a los padres, lo que estamos teniendo es que la reproducción de la desigualdad preexistente se va a revelar al interior de las casas. Tenemos, por ejemplo, padres cuyo origen social, entiéndase, su escolaridad es muy baja. En México el promedio general de escolaridad es de 10 grados, algo así como primero de prepa. El problema es que, según lo que nos ha dicho el INEGI, aumentamos solo 1 grado promedio de la población general cada 10 años, 1 grado por década. Hoy la educación superior es obligatoria y gratuita
de acuerdo a la última reforma, hasta la universidad. Es decir, tendríamos que tener aproximadamente 17 años de escolaridad obligatoria. Al ritmo que llevamos, nos va a llevar más o menos 7 décadas llegar a eso. Si eso lo vemos a nivel de las familias, encontraremos enormes desigualdades. Los padres de los universitarios tienen mayor capital escolar, tienen más escolaridad que los padres de los niños y de los muchachitos de la secundaria. Entonces ahí tenemos un problema de desigualdad que se recrudece con la pandemia. Me parece que ahí hay un problema de déficit que tenemos que atender en el futuro. Gracias, Adrián. Fíjate que mientras tú estabas diciendo esto, yo veía a Angélica que asentía, porque yo los puedo ver a todos, así que puedo ver quién está en desacuerdo y quién está de acuerdo. Y Angélica decía, sí, claro, claro, lo que está diciendo Adrián tiene toda la razón. A pesar de que Angélica había dicho hace rato que había ciertas cosas que no le parecían tan mal, no solamente del plan nuevo, aunque no sabe cómo lo van a implementar, sino cosas que se hicieron en el pasado, Angélica, que tú decías, bueno, o sea, antes se hicieron algunas cosas que sí nos hicieron avanzar. Platícanos, Angélica, ¿cuáles son las fortalezas de las que crees que podríamos agarrarnos para que el escenario futuro, ya el presente ya lo veo perdido, pero el escenario ¿no? de mediano y largo plazo pudiera ser más luminoso? Angélica, activa tu micrófono, por favor. Sí, bueno, sí, yo estaba sintiendo lo que señalaba Adrián, sobre todo en el tema de la intensificación de las desigualdades y asimetrías que se van a enfrentar en el contexto de la pandemia, pero que ya traíamos. Yo creo que eso es muy importante recalcarlo. No es algo nuevo. Y decía que estaba de acuerdo con el diagnóstico que hace el gobierno, porque el gobierno ha partido, su discurso por lo menos, partió siempre de la desigualdad, ¿no? Desde la campaña se dijo, México es desigual, hay que luchar, los grupos excluidos, discriminados históricamente, tienen que incorporarse. Yo en la condición en que estamos ahora, como una condición estructural, y que también en esa coincido con Adrián, es que no es una condición de paso. Esta condición estructural de desigualdad intensificada, reeditada, se va a prolongar por muchos años en el país. Y va a tener efectos, me parece ahí sí, de tipo masacre social para algunos grupos. Quizá no logramos verlo ahora, pero claro que algunos grupos están en una condición de desventaja trágica y de una masacre social en términos de que difícilmente van a poder tener acceso, por lo menos acceso a la educación. ¿Qué es rescatable o qué veníamos haciendo? Bueno, por lo menos para la educación superior, pero creo que también algunos aspectos de la básica es que veníamos o logramos, por lo menos después de esa crisis de los 80 de la que hablamos, tratamos de reordenar el sector, ¿no? La política se dedicó a reordenar el sector, a planificar, a evaluar, a tratar de mejorar. Se generaron programas que asociaron calidad, evaluación. La evaluación fue fundamental como un eje de política, financiamiento y cambio. Entonces, tú mejorabas la calidad si evaluabas a los profesores, a los estudiantes, a los programas académicos, y entonces esperabas, le asociabas un estímulo que fue dinero público, lo que nosotros conocemos en el medio como recursos extraordinarios, y esperabas un cambio. Y creo que durante un buen tiempo eso tuvo efectos positivos. O sea, por lo menos yo diría 20, 25 años siendo muy noble porque además los cambios, este es un cambio abrupto, un cambio radical por la pandemia, pero los efectos y los cambios que vamos a ir generando, tanto institucionales como organizacionales, llevan su tiempo, ¿no? Entonces, creo que por lo menos habíamos logrado o habíamos acumulado aprendizaje en términos de qué podía o qué debía mejorarse en las instituciones o en las universidades fundamentalmente, y por ahí va la cosa. Sin embargo, también llegamos al punto, yo creo que desde hace unos 5, 10 años, y algunos decían desde el principio, vamos a llegar al punto en el que los modelos actuales de evaluación y de mejora de la calidad de la educación superior ya no van a ser suficientes, ¿no? Y estábamos en ese punto. Y era la gran oportunidad de renovar esas cosas que hicimos bien y que habían tenido efectos positivos. Sin embargo, el programa no da luz para renovar. El programa se queda, es muy limitado. Edith se tocó un punto también en términos de reflexión y de necesario cambio, y que se tuvo como positivo en algún momento, que fue los estímulos al personal académico de las universidades.
¿no? Nosotros gozamos de becas y estímulos por productividad porque en los 80s se trató de orientar las carreras académicas a un equilibrio docencia-investigación. Yo diría, tenemos que debatir otra vez esos equilibrios y creo que sí, habría que regresar un poco a la docencia, Bitze. Yo ahí sí creo que tenemos que reflexionar en el cambio de sistemas de estímulos para el personal académico. Vamos a darle la palabra a Bitze, que además es un personaje con el que yo nunca jugaría póker, porque lo estoy viendo para ver si está de acuerdo o en desacuerdo con lo que plantean los otros panelistas y tiene cara de póker. O sea, no sé si está de acuerdo o en desacuerdo, pero por fortuna hay una pregunta que es específicamente para ti, Bitze. Utilizaste la metáfora del presentador del clima en la televisión y dijiste, bueno, uno puede estar viendo por la ventana que está lloviendo y él dice que va a ser soleado. Con un presentador de televisión uno podría no hacerle caso y salir con su paraguas. Preguntan, ¿cómo podría uno no hacerle caso a este presentador de televisión que está equivocado, que es el programa? ¿Cómo verías eso? Qué pregunta tan extraña, ¿verdad? Pues podríamos no hacerle caso al plan sectorial y decir, bueno, eso no es factible, pero eso implicaría, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿O qué va a hacer el gobierno en los próximos 4 años? No más quedan 4 y tiene que tomar algunas decisiones. Pero esas decisiones son cruciales y son inmediatos. Te voy a dar el ejemplo de la educación superior en el estado de Puebla. Aunque yo vivo ahorita en Mazatlán, todavía sigo siendo parcialmente de ahí. En años pasados, la Benemérita Universidad Autónoma aceptaba a unos 40,000 estudiantes. Casi no había rechazados. Y otros 40, 50,000 iban al sector privado. Este año hubo solicitud de ingreso a la UAP de 90,000 estudiantes. Como no podemos aplicar el examen de admisión porque es presencial, hemos admitido en principio a todos. Eso implica que el sector privado, unos 250 instituciones, no están recibiendo solicitudes de ingreso. Y además, en esas instituciones, los estudiantes que ya estaban tampoco están dispuestos a pagar. Entonces, la UAP va a recibir 90,000 estudiantes y igual que la mayoría de las universidades públicas, siempre ha estado al borde de la crisis financiera, que no alcanza la plata de profesores. Aunque pusiéramos a todos a dar clases, 25 horas por semana o 30 horas, no nos alcanza la planta para atender a todos si admitimos 90,000. Entonces los vamos a atender mal y al mismo tiempo van a cerrar el sector privado. Entonces vamos a tener una tasa de deserción de un 50% al final del próximo semestre, calculo. Uh-huh. Entonces con eso creas un atraso y una crisis financiera también, porque cierran instituciones, despides a profesores en el sector privado, todavía no en el público, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Yo creo que más allá del plan, el gobierno tendría que anunciar acciones inmediatas, como los Estados Unidos, donde dijeron, bueno, un plan de rescate para la educación. Aquí no ha habido ningún anuncio. La crisis no existe. Claro. Y tenemos nomás el plan sectorial y podemos decir, bueno, dice que va a salir el sol y yo veo que llueve y no lo hacemos caso, pero entonces, ¿qué? ¿En qué paso mi planeación como universidad para el futuro? La pregunta es la pregunta del millón, Bitze. Vamos a hacérsela a Carlos Iván.
¿Qué hacer, Carlos Iván? Tú habías hablado ya de algunos desafíos que tienen las universidades de distintos tipos, la urgente necesidad de demostrar su relevancia social, lo que va a pasar con las liberales, pero ¿qué hacer? ¿Cuál es el camino que tienen? ¿Cuál es el paraguas con el que tienen que salir ya que están viendo por la ventana que están los truenos y los relámpagos? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Es nada más el gobierno buscar recursos gubernamentales, Carlos? No, de ninguna manera. Yo creo que hay varias maneras de intervenir y de tener éxito y de transformarnos, pero también contribuir en lo inmediato y en el mediano plazo a mitigar los impactos tremendos de esta tragedia, de esta pandemia. Y quisiera destacar ahí, respondiendo a la pregunta, una gran ausencia, y ahí voy al planteamiento y la propuesta. En el Plan Sectorial de Educación y en la política educativa en general, una de las más grandes ausencias es el que el gobierno no echa mano, por así decirlo, de las universidades para contribuir, para jalar de alguna manera al sistema de educación básica. No obstante todos los retos, todos los problemas que podemos tener en las universidades públicas y privadas en el contexto de la pandemia, estamos en muchas mejores condiciones, me parece, para enfrentar esto y para también contribuir a que las instituciones de educación básica pudieran sortear de mejor manera. ¿A qué me refiero? Se firmó un acuerdo, me parece que relevante, de urgencia, de emergencia con televisoras para, lo que ya sabemos, que las clases sean a través de la televisión, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, ¿por qué no se planteó o se plantea un gran acuerdo también con las universidades para generar contenidos, para desarrollar tutorías, para desarrollar clases en línea, etcétera, etcétera, y contribuir? Reitero, estamos en mucha mejor condición estructural para eso, a el rescate o mitigar esta catástrofe silenciosa o ruidosa en el sistema de educación básica. Es una ausencia que me parece inexplicable. Se habla tanto en el programa sectorial de educación como en las diversas iniciativas de reforma o la nueva Ley General de Educación Superior, se habla de un gran acuerdo nacional. Bueno, es momento de que ese gran acuerdo nacional incorpore a las principales universidades públicas y privadas en un rescate, en una colaboración transversal también para fortalecernos a nosotros mismos del sistema de educación básica y una cruzada por la transformación de la formación docente, ¿sí?, de la digitalización de contenidos, etcétera, etcétera. Me parece que es una ausencia. A mí creo que es positivo, o al menos en la emergencia, el acuerdo que se firmó con las televisoras, pero reitero, no me explico por qué no se voltea a ver a las universidades también que puedan contribuir a ello, y quizás de una manera hasta mucho más barata, y con mayores impactos en la calidad y en la relevancia. Eso me parece que es urgente, se convoque ese gran acuerdo nacional, ¿sí?, del que tanto se habla en distintos documentos, pero no se materializa de ninguna manera. Claro, porque además qué importante lo que acabas de decir, porque las universidades necesitan recursos y atención de la sociedad y de su gobierno para poder formar a los profesionistas del futuro, pero lo que pueden regresar las universidades a cambio de esa atención es muchísimo más. O sea, no solamente son espacios demandantes de recursos y atención, sino lo que nos pueden dar es enorme. Y qué extraño que no los estén... Ahora, es un tema también típico de nuestra historia en América Latina, esa desarticulación desde los años 20 en México, cuando se crean las escuelas normales, donde irónicamente o paradójicamente se forman a los profesores de educación básica en un subsistema totalmente independiente, cuando en los países donde los sistemas les va muy bien, los sistemas educativos que tanto admiramos, las universidades son las principales, ¿sí?, contribuyentes formadoras de los docentes de educación básica. Entonces creo que es momento para replantear eso también y ponerlo sobre la mesa. Oigan, pues, ¿qué les parece entonces? Nos queda poco tiempo. Si cerramos un poco con esto, o sea, más que los elementos positivos para derrumbar mi pesimismo, más que eso, los caminos posibles que traerían más luz en este negro escenario. Uno de esos es que las universidades que requieren atención y recursos sean también
ejes articuladores de la respuesta a las crisis económicas, a las crisis sanitarias, a la propia crisis de educación básica. ¿Les parece si hacemos eso un poco para ver si encontramos por allí caminitos que podamos tocar? Adrián, ¿tú qué sugerirías? ¿Alguna cosa de la que podamos hacer para arreglar esto? Pero tienes que activar tu micrófono porque siempre nos dices lo importante cuando no te escuchamos. Me amparo en una frase que José Emilio Pacheco pronunció en uno de sus poemas que decía: se maquina un futuro que no será como lo imaginamos. Creo que eso va a ocurrir acá. Es decir, vamos a tener que experimentar varias cosas a lo largo de estos próximos meses en términos educativos. Pero yo pondría la atención en dos elementos fundamentales. Uno, cómo, digamos, gestionar el problema de los comportamientos sociales frente a la educación. Es decir, cómo generamos, más allá de la escuela, condiciones para mejorar los aprendizajes y los rendimientos escolares desde la primaria hasta la universidad. Creo que ahí no lo sabemos nadie, digamos. En las propias universidades estamos viendo cómo nuestros alumnos se han estado en un estado de ansiedad, digamos, sobre el tema de los aprendizajes, ¿no? Hay un problema, ¿no? ¿Cómo hacemos para ser docentes que puedan, digamos, manejarse en modelos no presenciales, virtuales, pero también interviniendo en el mejoramiento de las condiciones sociales? Ahí digamos, necesitamos básicamente un punto clave, es una política de contingencia del tamaño de la contingencia. Es decir, que vaya más allá de la escuela y que permita mejorar las condiciones sociales. Yo creo que ese es un punto clave. El otro punto clave o importante es que requerimos, digamos, también no solo una rearticulación de los niveles del sistema educativo, desde el preescolar hasta la universidad, sino también repensar la manera en que la educación básica y media se articulan con la propia universidad. Ahí tenemos, creo que parte de lo que dice Carlos Iván, coincido, necesitamos hacer quizá de la universidad los espacios donde la reflexión y la acción puedan articular nuevas respuestas de política pública. Bitze, ¿tú qué sugieres? Bitze de Bris, de la Universidad Autónoma de Puebla, que ahora está en Mazatlán. ¿Qué es lo que ves tú? A mí se me antoja la propuesta de Carlos Iván de un pacto nacional, un acuerdo nacional, en el sentido de que en vez de quedarnos con un programa sectorial operado por la SED, pensamos en un programa nacional para el rescate de la educación, donde podemos decir, bueno, hay problemas de atención a estudiantes, tenemos que contratar más profesores con un salario digno. Hay un presupuesto para eso. Hay fuertes problemas de conectividad por parte de profesores y estudiantes desde la básica hasta el posgrado. ¿Qué hacemos? No es un problema de la SED. Hablamos con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que instalan internet en todo el territorio nacional. Si hay escuelas básicas y hasta prepas sin luz, me parece que es un problema de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Del plan sectorial educativo. Entonces, de esta manera, si involucras a más actores, podrías llegar a un plan de rescate o reinicio o regreso a la nueva normalidad del sector educativo y puede incluir, o creo que debe incluir, al sector privado. Claro. ¿Qué pone de su parte? ¿Qué pone el gobierno para el sector privado? Claro. Bueno, entonces, resumiendo, que sea una prioridad, que tenga carácter de urgente, que vean que es crítico y que le pongan atención. Ya para terminar, vamos ahora con Angélica. Buen día. Angélica, tú, ¿qué sugerirías así en pocas palabras? Ay, no te escuchamos, Angélica. Perdón, sí. Sumarnos a un programa emergente
de apoyo a la educación y de articulación, sí como señalaban, de los niveles, pero de reconocimiento de la diversidad de las condiciones de las instituciones. Porque creo que la primera articulación que tendríamos que promover las universidades es entre nosotras mismas. No es lo mismo Guadalajara, la UAM, la UNAM, la de Puebla, con Oaxaca o Guerrero o algunas otras, incluso no autónomas, que están ahorita padeciendo las condiciones igualmente de desigualdad que hemos comentado. Y lo otro es, creo que fundamental para las universidades, quizá más al interior, y creo que lo estamos haciendo, es mantener el vínculo social como comunidades universitarias, ¿no? Este tipo de eventos, las clases que estamos intentando, porque no éramos expertos en la virtualidad, pero que estamos intentando, deben también no solamente abonar a los conocimientos, a los aprendizajes de los estudiantes, sino al mantenimiento de los vínculos sociales, del fortalecimiento de la propia identidad de la educación como proceso transformador y de lo que la educación puede regresar y las universidades pueden regresar a la sociedad. Entonces, este gran acuerdo, que no sé si puede ser, a mí la palabra acuerdo me genera un poco de prurito, pero creo que este convencimiento y este compromiso por la educación mexicana tiene que surgir desde abajo, entre las universidades. Creo que podemos ser más solidarios con otras instituciones de educación superior y quizá en esta convergencia de lo público-privado, quitar un poco de temas ahí que nos han molestado al respecto y poder cooperar y colaborar para una mejor tránsito en estos problemas que estamos viviendo. Híjole, se me escurrió el tiempo de este webinar como si fuera arena, así entre las manos. Creo que nos faltaron cosas por abordar, pero estuvo muy interesante. Les agradezco mucho a los 4 panelistas que tuvimos hoy, el doctor Adrián Acosta, el doctor Bitze de Vries, el doctor Carlos Iván Moreno, la doctora Angélica Buendía, por habernos acompañado, por habernos compartido su preocupación, su diagnóstico, su conocimiento y los caminos posibles para poder salir de este agujero que dibujaron al principio, pero que al final pues me parece que quedamos un poco menos pesimistas. Muchas gracias también a ustedes que nos acompañaron durante esta hora. Yo soy Ibabel Arroyo y los espero el próximo viernes a las 11 de la mañana para que sigamos hablando del presente con miras al futuro. Muchas gracias por habernos acompañado. Adrián, Angélica, Bitze, Carlos Iván. Gracias, hasta luego. Gracias, abran sus micrófonos, quedémonos aquí en la chorcha, ya nos vamos. Saludos, Bitze, hasta Mazatlán, no te estreses demasiado.